no se preocupe. Y los materiales pues son los clásicos de siempre, de Puentareas. Muy Me ben. imagino, vamos, que Vale, perfecto. serían los de siempre. Unha das alfombras longuísimas deste tramo Reveriano Soutullo que chega de aquí ao final da rúa. Cantos metros este ano? Son 70 metros de largo y son 5 de ancho. Aquí arriba son 5, abajo han de ser más. Y o sea que ya podéis echar la cuenta de los metros cuadrados. A €1 vamos a hacernos ricos. Moi ben. Bueno, a que hora tedes máis ou menos pensado rematar? Yo pienso que antes de las 8 que no, Nada. que no. Bueno. Casi ningún año terminamos antes de las 8. Pero bueno, estou dándome conta, Miguel, que hai moitos rapaces que todos os anos colaboran nesta alfombra tamén, verdad? Sí, eso es verdad. Sin ellos no se haría, desde luego. Sobre todo para os anos seguintes, non? Para coller un poquinho de experiencia. Bueno, ellos normalmente llegan a una cierta edad, suelen abandonar, pero después vuelven a interesarse. Ya, de hecho, ya hay algunos chavales ya de 20 y algo de años que ya están trabajando, Muy bien. que se interesan más que se interesaban antes. A lo mismo nos pasó a nosotros. Claro, igual. 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 De niños ayudábamos, luego ya de mayorcitos lo dejábamos por la diversión y después ya nos hemos metido de lleno. Bueno, dúas últimas preguntas. O tempo que nos vai acompañar muitísimo, verdad? Parece que sí, por lo menos no hace calor y el viento a ver si no se levanta. E o público, pois unha maravilla, non? También no contaba que fuera a haber tanta gente este año, hay bastante gente. Moita xente, sí, efectivamente, moita xente que está pois paseando polas rúas das alfombras de Ponteareas neste Corpus 2005. Miguel González, gracias, un placer falar con vostede neste ano do Corpus. Hasta las bodas de oro, E vale. hasta as bodas de oro que votaremos. Eso, tú y yo, vale. De acordo. Hasta Hasta loguiño. Bueno, pois nós que imos seguir nesta mesma rúa porque imos falar de outras cousas, por exemplo, de internet nesta alfombra. E o noso seguinte convidado neste quinto tramo Reveriano Soutullo na alfombra que coñecemos todos vulgarmente como alfombra da primavera. Pois imos falar nos vindeiros minutos con Manuel Laje. Moi boas noites, Manuel, para que nos contes un poquiño que te desmontado con isto de internet e alfombra de do Corpus. Bueno, este año ya llevamos unos cuantos años conectando las cámaras web en directo con la alfombra, ¿no? Este año volvimos a conectar dos, ya no es la primera vez que hacemos dos, pero este año además una está retransmitiendo vídeo, además de fotogramas, ¿no? Y bueno, creo que es un tema bastante impactante. Nos molestamos un poquito más este año porque hay gente de la calle que está afuera y bueno, verán esto cuando, cuando regresen y nos dijeron que bueno, tenían especial interés. Como es gente que colabora todos los años y se implica mucho, pues más interés todavía nuestro en poner la cámara web bien puesta, digamos. Bueno, os comercios tamén apoiaron un poquiño, non, este ano. Un ano moi especial para esta calle, o 25 aniversario. Bueno, hace 25 años que el diseñador hace el diseño de esta calle. Y bueno, este año le comentamos a todos los comercios de la calle si se prestaban a poner pues bueno, una foto de otros años y la verdad es que tuvimos una respuesta muy buena, todos los comercios de la calle se prestaron y bueno, como podéis ver en todos los comercios de la calle hay una o más fotos de, pues bueno, de diversos años, ¿no? Tenemos hasta 25 creo que son fotos diferentes. Bueno, creo que la experiencia es positiva, por lo menos hasta ahora, y para el año pues trataremos de repetirla. Digamos que en cada escaparate entonces hai unha das alfombras que estiveron aquí no Chan en anos pasados. Aquí o en el exterior. Tenemos una de las alfombras que se hicieron al Papa también en Santiago, en San Martín Pinario, y tenemos 3 fotos de las alfombras que se hicieron en Guay, en el hermanamiento, que bueno, que fuimos nosotros y entonces pues la pusimos también. En una de ellas además está el escudo de Puentareas. Nos falaban anteriormente na anterior conexión
que o diseño este ano sobre o Papa. Sí, hombre, creo que nuestra filosofía siempre estuvo muy clara, que eran alfombras religiosas o florales. Nosotros particularmente tenemos cierta preferencia por hacer alfombras temáticas con motivos religiosos. Este año pues estaba un poco, por la muerte de Juan Pablo II, pues estaba un poco claro que había que de alguna manera tratarlo. Quisimos tratar el tema un poco en general y entonces pues bueno, tratamos, no sé lo que te explicaron hasta ahora, tratamos de empezar con la historia del papado. Entonces el primer papa fue San Pedro. Tenemos reflejado a San Pedro con, bueno, ascendiendo a los cielos, y en algún lugar de la alfombra está puesta la frase que le dijo Jesucristo, ¿no? En latín, sobre ti edificaré mi iglesia. Bueno, un poquito tratamos en la historia del papado. Para xa rematar, a que hora acabadredes este ano? Bueno, yo imagino como siempre entre 8 y 9, que es la hora perfecta para tomar el chocolate y es buena hora. Es seguir de Y se- ronda por aí. Bueno, de ronda seguiremos aquí al pie del cañón hasta la hora de la procesión. Pois Manuel Eje, pois un placer un ano máis estar contigo para que nos contes un poquinho que o que está vivindo esta rúa en Reveriano Soutullo no quinto tramo, este Tramo ano Reveriano especial. Soutullo. Tramo Reveriano Soutullo, coñecida, nos decimos moitas veces, coñecida alfombra da primavera, que todo sea un éxito e que o tempo nos acompañe. Esperamos que sí, de momento sí. Gracias. A vosotros. Nos que seguimos vendo imaxes desta última pasada polas alfombras que nos corresponden ao grupo primeiro, logo voltamos con máis cousas en Canal Día Televisión.